Bienvenidos a la clase de los primarios. Estamos contentos. Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en el primer trimestre del 2024. Estamos empezando el año eh, y estamos muy contentos porque tenemos nuevas lecciones que tratar. Nosotros vamos a desarrollar las historias que corresponden al primer trimestre del 2024. Yo enseño primarios, enseño menores, pero este año nos vamos a enfocar en las lecciones del primer trimestre de este año que está por empezar y empezamos con el eslabón de la adoración. Alabamos a Dios por su gran amor. Bueno, como todos ustedes saben, las lecciones del mes de diciembre se trataron acerca del nacimiento de Jesús, así que nosotros vamos a enfocarnos un poco más acerca de lo que ocurrió con Jesús cuando nació, luego que él va creciendo. La lección única dice dinámica de familia. Vamos a hablar acerca de la familia de Jesús. ¿No es cierto? El versículo se encuentra, es un versículo muy conocido que se dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para el favor de Dios y de los hombres. Vamos a hacer dos veces esta actividad. Al inicio y al final de la clase, los niños deben escribir según lo que han aprendido en la semana, qué característica de Jesús cuando era adolescente y cuando era niño te ha impactado y que nosotros vamos a imitar. Lo vamos a hacer en dos veces en la primera oportunidad, cuando empezamos la clase, en una de las actividades que podemos realizar, porque es importante que ver que Jesús no quedó como un niño, como un bebé, perdón. Jesús nace como un bebé y el mundo católico lo adora como un bebé, pero Jesús creció. Jesús tuvo 8, 10 años, 12 años, 14, 16 años. Y Jesús nació como un niño para que los jóvenes, los niños, los jóvenes y los adolescentes y los adultos pudieran imitarlo. Pero vamos a basarnos lo que vamos a aprender en cuanto a lo que dice el libro El deseo de todas las gentes. En los capítulos 7, 8 y 9 nos dice algunas características de cómo era Jesús. Bueno, todos nosotros aprendimos que Jesús es hijo de Dios, pero su madre es la Virgen María. Recuérdense que el mes pasado hablamos de que María recibió María la responsabilidad de ser la mujer elegida entre todas las mujeres que había en todo Jerusalén, en todo Israel, para ser la madre del Mesías. Cuando una niña nacía, los padres pensaban que podía ser la madre del Mesías. Cuando un niño nacía, pensaban que podía ser el Mesías o el padre del Mesías. Así que no había niños tan cuidados y tan protegidos en Israel. José tuvo un padrastro que se llamó José, que era carpintero. Todos sabemos que José no era el padre de Jesús, porque María fue embarazada por el Espíritu Santo. Jesús se hizo chiquito y se colocó en el vientre de María. Así que él, al principio, como vimos en las historias del mes pasado, él no aceptó porque era difícil. Ya muchas señoritas habían dicho que estaban embarazadas del Mesías. Y José automáticamente, por el sueño que tuvo de un ángel, reconoce de que María había sido elegida para ser la madre de Jesús. Ahora, Jesús fue creciendo después que nosotros vimos que tuvieron que huir a Egipto porque el rey Herodes quería matar a todos los niños menores de 2 años. Esto se debió a la visita de los magos que anunciaron en Jerusalén donde había nacido el Mesías, el rey de los judíos, y esto produjo en el rey el deseo de asesinar a cualquier rival que pudiera presentárselo, y como los sabios dijeron que la estrella había aparecido hacía 2 años, él automáticamente pensó que el niño tendría 2 años y mandó matar a todos los niños de Belén, los mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Así que el ángel envía a José y le dice que tienen que abandonar, irse a Egipto, y los regalos que le dio los magos, oro, incienso y mirra, le ayudaron a José y María a escapar. Pero nosotros nos vamos a enfocar en cómo era Jesús.
No hay en la Biblia mucha información acerca de la infancia de Jesús, salvo lo que dice Lucas, pero el espíritu de profecía de la Isla de Juan nos dio algunas características y nos da alguna información que no está en contra de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, José fue a las escuelas de los rabinos para aprender acerca de Dios y a leer. Cuando estuve en Jerusalén, en Israel, yo pude ver mucho de las sinagogas que ahí tenían y tenían un lugar para las mujeres y un lugar para los niños. A los niños se les enseñaba a leer los libros del Torah, o sea, los libros, los 5 primeros libros de la Biblia tenían que no solamente leerlos, sino memorizarlos y también los libros del Antiguo Testamento, como Isaías, Daniel, Esther, Ageos, los Salmos, Proverbios, Job. Así que Jesús no fue enviado a ninguna de estas escuelas porque los fariseos enseñaban tradiciones más que humanas y más de lo que Dios decía, y en cambio la educación de Jesús fue dada por su madre María. Así que mientras María le enseñaba de Dios, José trabajaba en la carpintería para mantener el hogar. Ahora, Jesús tenía hermanas y hermanos por parte de José y vivió con ellos en la aldea de Nazaret. Por supuesto, después de que Jesús naciera, un tiempo después, María tuvo hijos también con José, ¿no? En Lucas 2:52, que es un versículo muy importante que muchas veces se lee, nos explica el crecimiento y las características de Jesús. Dice: Jesús crecía en sabiduría. Como vimos el año pasado en la historia de Salomón, Jesús elegía el bien y dejaba el mal. En estatura, quiere decir que Jesús no se quedó chiquito, creció. En gracia, para con Dios y los hombres, quiere decir que él manifestaba un carácter agradable, eh, era una persona que obedecía los mandamientos de Dios, era una persona agradable tanto para Dios como para las personas que estaban con él. Y nos enseña también que Jesús tenía una inteligencia aguda para comprender siendo un muchacho. Su crecimiento fue normal. O sea, Jesús no tuvo ninguna ventaja. eh, Más bien, el Elena de White dice que su apariencia era normal. No, no había en él algo que podía la gente era atraída por su manera de ser, por su manera de hablar, por su manera de enseñar y de predicar. Y Jesús desde niño estaba dispuesto siempre a ayudar a los demás. Tenía una paciencia que nadie podía hacerle perder. Ahora, Jesús cuando era niño estudiaba la naturaleza. Acuérdate que los únicos libros que había en esa época que le daban mayor importancia a los judíos eran los libros del Antiguo Testamento, pero Jesús aprendió en la naturaleza y durante sus predicaciones, cuando vemos más adelante, Jesús sabía de la semilla, la oveja perdida, sabía la cizaña, el trigo, la higuera. Así que Jesús, su primer libro de texto también, después de la Biblia, fue la naturaleza. Porque eso le recordaba que él había sido el creador de todo. Así que Jesús también se dedicaba al estudio de la Biblia, pero él nunca se aislaba, no era un ermitaño. Es decir, no comunicaba con las otras personas. La vida de Jesús siempre estuvo en armonía con Dios, o sea, mantenía la oración, el culto, y cuando era niño pensaba y hablaba como un niño, pero no había en él ningún vestigio de pecado. Él era un niño normal, solamente que él procuraba no cometer pecado y nunca lo cometió. Pero pasó por los conflictos como pasamos nosotros. Él tuvo tentaciones, tuvo hambre, lo discriminaron, le hicieron bullying, ah, había violencia, pero Jesús soportaba eso y nos dio un ejemplo a los niños y jóvenes a vivir en la adversidad. Jesús conoció la pobreza, como te dije, en el mes de diciembre a María no se le prometió una tarjeta de crédito para pagar la comida, la casa. Él tenía que vivir de acuerdo a lo que obtenía del trabajo de José y del trabajo de María en la casa, ¿no?
Por lo tanto, no tenía momentos ociosos, es decir, él no estaba perdiendo el tiempo. Eso sí, Jesús se alejaba de amigos que tenían malas influencias. No le interesaban los aplausos, ni la crítica, ni la censura, por ser una persona diferente, porque él eh, pasaba más tiempo en oración, aprendiendo la naturaleza, leyendo la Biblia, ayudando a José y María, pero él se aislaba de personas o de niños que podían afectarle su vida espiritual. Jesús fue el único ser humano que vivió sin pecado desde que era niño. Él aprendió un oficio, o sea que él sabía usar su tiempo, dedicaba un tiempo a orar, a leer la Biblia, también un tiempo para trabajar en la carpintería de José. Jesús nunca se excusó para cumplir sus responsabilidades. Él nunca decía voy a leer la Biblia y no voy a trabajar, o voy a estar en el campo, no puedo hacerlo. No, Jesús compartió la vida con los pobres, los enfermos, los niños, los ricos, los hambrientos, y podía consolarlos, ayudarlos y estimularlos. O sea, el campo de amigos de Jesús era amplio. No solamente eran niños seleccionados o los mejores niños o los niños más populares, Jesús abría su amistad a todas aquellas personas que lo necesitaban. Jesús trabajaba con alegría y tacto, ayudaba a los padres, a los que necesitaban ayuda, pero nunca descuidaba su relación con Dios. Eso es bien importante. O sea, Jesús cumplía su responsabilidad con sus padres, con los vecinos, con quien necesitaba ayuda, pero él nunca perdió su relación con Dios. Jesús era alegre y lo expresaba cantando salmos, himnos celestiales, y la gente cuando lo escuchaba sentían que le ayudaba a solucionar los problemas y los acercaba al cielo. O sea, Elena de White dice que Jesús cantaba y era un alivio para aquellas personas que tenían dificultades y pecados, ¿no? Tristemente la Biblia no nos ha dejado las letras de estas canciones, pero nos imaginamos que Jesús, su voz era, y el mensaje de las canciones que daba, les daba satisfacción. Jesús tuvo una influencia en Jerusalén, una influencia muy positiva, ya que los ancianos, los pobres, los sufrientes, los tristes, los enfermos, aún los animales con que Jesús los trataba eran personas felices. En otras palabras, Jesús tuvo una influencia positiva, nunca pegó un perro, un caballo, una mula. Jesús trataba con bondad a todas las personas, incluyendo los animales. A Jesús le pedían que leyera la porción de las Escrituras, y eso era una característica que siempre se hacía cuando una persona sobresalía. Así que todos los que escuchaban cuando Jesús leía la Biblia, era una alegría, pero no se llenaba de orgullo personal de niño y no hizo ningún milagro. Elena de White nos dice que Jesús de niño no hizo ningún milagro. O sea, hay libros apócrifos y hay personas que enseñan a veces que Jesús hizo milagro de niños, pero la Biblia no lo dice. Cuando Jesús llegó al templo a los 12 años, porque era la costumbre que a los 12 años ya el niño iba a ser una persona adulta, y era la costumbre de que los padres llevaran a los hijos que tenían 12 años a visitar el templo de Jerusalén. Yo estuve en Nazaret y estuve en Belén, así que el irse hasta el templo, eso era unas cuantas horas de camino, posiblemente un día, así que Jesús tuvo que ir allí. Todo lo que Jesús cuando tenía 12 años tenía muchas preguntas que mostraban que él comprendía las profecías más que los mismos sacerdotes. De las preguntas, cuando Jesús llega al templo, él se impacta, participa de la adoración, y cuando se quedó solo porque los padres lo perdieron, él se queda con los maestros y les pregunta, y les hacía preguntas en cuanto a profecías que los maestros no podían encontrar, y buscaban quién es este chico, lo buscaban en los registros de Belén y de Nazaret, pero no lo hallaban, porque Jesús no había asistido a una escuela. Ahora, Jesús solo había aprendido de su madre la experiencia que había tenido con Dios, pero su comprensión
de las cosas bíblicas, proféticas, era admirable, porque Jesús había leído la Biblia y no se había dejado influenciar por ninguna tradición farisea. Y eso es importante porque cuando tú lees la Biblia, tú puedes aprender más sin necesidad de que alguien te imponga una idea o una profecía. Tú necesitas investigar lo que la Biblia dice. Durante los 18 años después de decir que él era el Hijo de Dios en el templo, asumió el papel de hijo, hermano, amigo y ciudadano. Después de la muerte de José, él continúa a su madre ayudándola y mientras tanto él se convierte en una persona que es amigo de todos, en cuanto a, era un hermano para todos y él era un buen ciudadano y se dedicó a trabajar, ¿no? Pero cuando llega al templo de Jerusalén, participa de las ceremonias con reverencia, tratando de que sus padres comprendan que él era el Cordero de Dios que moriría por salvar al hombre. O sea, ellos iban a Belén, perdón, a Jerusalén para el sacrificio, porque en las sinagogas no se hacía un sacrificio. Todos los sacrificios se hacían en el templo de Jerusalén, así que Jesús va al templo de Jerusalén para poder así participar y ya él se lo consideraba adulto. Cuando Jesús vivía en Nazaret, comprendió que había una diferencia entre lo que él había leído y la experiencia que él había tenido con Dios, lo que había aprendido en la naturaleza, con lo que los fariseos enseñaban. Los fariseos discriminaban a los pecadores, a los publicanos, se consideraban mejor, pero cuando Jesús lee la Biblia lo considera, descubre que todos somos tratados igual y que Dios puede perdonar el pecado a todos. Él se mantenía siempre al lado de Dios y se defendía con los versículos de memorias que él había aprendido. O sea, no solamente leía la Biblia, comprendía la Biblia, sino también la memorizaba. Jesús eh, pedía que toda la enseñanza siempre esté basada en la Biblia. Cuando sus amigos le querían enfrentar, él respondía con versículos y cuando le decían estos versículos así, él decía, bueno, si quieres que participe en una actividad, muéstrame que hay un versículo que yo puedo desobedecer a mis padres, ¿no? Ahora, Jesús se oponía a lo que le imponían en forma errada o equivocada, alguna lección bíblica y se molestaban con Jesús porque Jesús no se sometía a su voluntad de ellos y respondía con un versículo escrito está. Jesús se oponía a todo lo que era incorrecto. Cuando alguien venía con una mala enseñanza, una propuesta indecente o algo malo, Jesús respondía con un versículo de memoria escrito está. Los hermanastros de Jesús y los hermanos procuraban que Jesús se sometiera a la autoridad de los maestros y de los sacerdotes que estaban en el pueblo de Nazaret. Pero Jesús no se sometió a ellos. Más bien esto le causaba molestia a los hermanos de Jesús porque Jesús era diferente. O sea, Jesús no aceptaba ninguna autoridad sino la autoridad de Dios. Y ellos trataban de que su hermano se involucrara con los sacerdotes y maestros, pero Jesús no se involucraba porque los sacerdotes y fariseos de aquella época ellos tenían ideas erradas acerca del amor de Dios. Jesús no era exclusivista, es decir, no seleccionaba a los amigos, yo te quiero a ti, yo no te quiero a ti. No seleccionaba a las personas por sus ideas personales, la educación o riqueza, más bien, sino que todos eran invitados a ser hijos de Dios. En otras palabras, Jesús no decía, a ver, los ricos son mis amigos, los pobres no, los pecadores tampoco, los que no pecan sí. Jesús no hacía ningún tipo de preferencias y de discriminación hacia las personas. Jesús sufría al ver el pecado y lo llamaba por su nombre. Jesús sufría al ver la violencia de los sacerdotes y la violencia sobre todo de los soldados romanos. Recibía murmuraciones por su manera de pensar y de vivir, pero él se mantenía siempre por el lado correcto. O sea, él le sufría cuando los soldados abusaban de las mujeres, robaban alimentos, mataban personas, pero él se mantenía siempre del lado de Dios. Jesús no participaba en travesuras,
Con sus hermanos, más bien le respondía con versículos de memoria que ellos no deberían pensar que están desobedeciendo a su padre o a su madre, y entonces ellos lo insultaban a Jesús, le llamaban cobarde, porque no se atrevía a participar. Jesús sufría bullying, así que Jesús sabe lo que es el bullying, y en Jesús los niños que sufren bullying saben que pueden encontrar un ejemplo. Él siempre soportaba todo, pero él se mantenía siempre del lado de Dios. Jesús era amigo de todos, como le hemos dicho en la siguiente oportunidad. Él era amigo de enfermos, soldados. Dice que él compartía su comida con personas que necesitaban. Él era amigo de personas sufrientes, enfermos, samaritanos, eh, personas cansadas, los pecadores, los endemoniados, y escuchaba de Jesús palabras de ánimo, alegría, y le tenían mucha confianza. O sea, ejemplos que tú tienes que imitar porque en la edad que tú tengas, tú tienes que ser una bendición para las personas. Y Jesús, nuestro ejemplo, nos mostró que tenemos que aislarnos, leer la Biblia, orar, dedicar un tiempo al estudio de la naturaleza, alabar a Dios, pero sobre todo seguir las ideas correctas que Dios tiene y no las que tienen algunas personas en la iglesia, y no se dejaba influenciar por personas negativas. Algunos no querían estar cerca de Jesús porque su presencia los delataba como pecadores. "Ay, yo no puedo estar con este muchacho es demasiado perfecto, tiene respuesta de Dios, en realidad yo estoy muy alejado de Dios y me hace sentir mal". Muchos de ellos pensaban así. Pero había personas que estaban cerca de Jesús porque necesitaban encontrar en él los mensajes que Dios le daba, las canciones que él cantaba, siempre acercaba a las personas a Dios. O sea que no todos estaban contentos, no todos estaban felices. Pero Jesús, mientras fue un niño y un adolescente joven, aceptó ser la luz para nosotros. O sea, si tú tienes que imitar a alguien eh, por su manera de ser, no es Daniel, no es ningún cantante, no es ninguna actriz, tú tienes que imitar a Cristo porque Cristo es un ejemplo de cómo él fue un bebé, un niño, un adolescente y un adulto. Estas son las características que tienen que tienen los hijos que tenía Jesús cuando era niño y que nosotros tenemos que imitar. La vida no era fácil para Jesús, no tenía tecnología, sufría bullying, sus estudios se realizaban en la naturaleza, la Biblia, no pudo asistir a las escuelas de los rabinos y maestros porque las enseñanzas eran negativas, y mientras tanto se enfocaba en la oración, la adoración, la ayuda, la obra misionera, las diferentes actividades que podía Jesús realizar. Ayudaba a su padre, ayudaba a su madre, cuidaba a los animales. Jesús tuvo una vida, no podemos decir perfecta. eh, Jesús tuvo una vida súper perfecta. Él no cometió ningún pecado, ni cuando niño, ni cuando joven, ni cuando adulto, porque Jesús se mantenía leal a Dios y había entendido cuál era su misión. Porque mientras él estudiaba la Biblia y estudiaba la naturaleza, él recibía mensajes de que él iba a ser el Mesías. Por lo tanto, Jesús tuvo una vida normal. Difícil, pero él aprendió lo que era el hambre, lo que era el dolor cuando murió José, lo que era el trabajo, lo que era la colaboración, lo que era mantenerse leal a Dios frente a tentaciones, soportó burlas, pero no, él se mantenía siempre leal a Dios. Ahora, cuando ustedes hemos terminado la lección, ¿qué nuevas características de Jesús cuando era niño, adolescente, eh, te ha impactado y vamos a tratar de imitar? O sea, hay muchas características que Jesús tenía. Y esto es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, ya que muy pocas veces los niños se estudia con ellos acerca de cómo eran Jesús de niño, de adolescente, de joven. Y los capítulos 7, 6, 7, 8 nos dan, 7, 8 y 9, perdón, nos dan las ilustraciones de cómo era Jesús. Ahora, hay cosas importantes, hay retos durante que tenemos que aprender, y la primera lección nos habla que tú puedes ser como Jesús. No importa las cosas que estén pasando,
tú puedes ser como Jesús y realmente hay mucho que aprender y mucho que aplicar. Entonces, recordemos esta primera lección como un llamado para que los niños tengan a quien imitar. Ellos tienen que imitar, no un cantante, no un actor, no un hombre de la historia, no un futbolista o una persona que gana premios internacionales. La persona que ellos tienen que admirar es Jesús, que fue un niño, un bebé, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, y nació así como un bebé para darnos ejemplo. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima oportunidad.